156 años de dominio colonial británico sobre Hong Kong finalizarán el próximo 30 de junio, y la pequeña colonia, convertida en 10ª potencia comercial del mundo, volverá a manos chinas. Un destino que hasta hace poco se contemplaba como una amenaza política, pero que dejó de ser una pesadilla cuando el heterodoxo Deng Xiaoping prometió que Pekín respetaría el sistema económico ultraliberal de Hong Kong. Y así, uno de los mayores centros financieros del mundo afronta la paradoja histórica de integrarse en el gigante comunista chino tras haber sido el mejor ejemplo de éxito del capitalismo más duro. Hong Kong mira con optimismo hacia ese futuro inmediato, especialmente desde los sectores financieros, aunque se mantenga una gran incertidumbre política, sobre todo en materia de derechos humanos, porque hasta ahora la teoría de un país, dos sistemas de Deng Xiaoping no es más que eso, una fascinante teoría, pero que nunca ha sido llevada a la práctica. Las reformas liberales que China ha introducido en su economía, incluso con la creación de zonas económicas especiales, no son más que tímidas formulaciones de las tesis de Deng bajo la ambigua etiqueta de socialismo de mercado. Pero el primer gran desafío que pondrá a prueba la teoría de un país, dos sistemas, será la gestión del emporio de Hong Kong. El enclave, considerado un modelo de gestión capitalista, aportará solo 6 millones de habitantes a los más de 1.200 millones que cuenta China, pero con una renta per cápita 10 veces mayor y unas estructuras financieras capaces de cambiar los rumbos de la economía china. El volumen de capital que Hong Kong atesora en sus arcas hace que las dudas políticas queden relegadas a un segundo plano. Aquí la cuestión de las libertades o los derechos humanos siempre han importado menos a lo largo de la historia colonial que la posibilidad de hacer negocios. Cuando Margaret Thatcher y su gabinete anunciaron que el 30 de junio de 1997 Hong Kong sería devuelto a China, mucha gente anunció un desastre, porque pasaríamos del capitalismo al comunismo. Desde entonces han pasado 12 años y en medio han estado los sucesos de Tiananmen y otras cosas. Pero ahora sabemos que el 30 de junio habrá solo un cambio de bandera, porque los impuestos seguirán siendo los mismos, las leyes también, y los negocios serán exactamente iguales. Los intereses de 560 grandes bancos respaldan el futuro de Hong Kong en la seguridad de que a China le interesa mantener abierta la que ha sido su principal puerta al mundo, por la que ha canalizado la mayor parte de su comercio exterior desde hace años. En ello se basa la confianza del capital internacional en la teoría de un país, dos sistemas. Pero todas las grandes empresas que comercian con China temen que la corrupción y la impenetrable burocracia que lastran las reformas en Pekín acaben dejando sentir sus efectos también en Hong Kong. Ni siquiera la muerte de Deng Xiaoping alteró el pulso económico del enclave. 50.000 personas acudieron a la agencia de noticias china Xinhua para dar el pésame ante una enorme fotografía del líder desaparecido, pero sin banderas rojas ni símbolos revolucionarios a su alrededor. Hong Kong mostraba así un discreto dolor por la muerte del hombre que trazó su futuro, trocando el dogmatismo maoísta en pragmatismo económico. Mientras tanto, la bolsa subía más de 200 puntos, acreditando la obstinada firmeza de los círculos financieros en una apuesta histórica que contempla a la inmensa China como escenario de negocios. Oficialmente, Hong Kong respira seguridad en el futuro. Incluso sus funcionarios confían en que continuarán en sus puestos, desde los ordenanzas hasta la mayoría de los políticos del Consejo Asesor Ejecutivo del gobierno colonial. Cada vez hay más inversores foráneos en Hong Kong, más extranjeros que acuden a Hong Kong en busca de trabajo y negocios. Es mayor el número de los ciudadanos que están volviendo a Hong Kong que el de los que se marchan. O sea, que la gente tiene más confianza en el futuro de Hong Kong. Sin embargo, las gentes de la calle no las tienen todas consigo. Que existe la inquietud popular lo demuestra que el político más votado de Hong Kong sea el abogado Martin Lee, que no ha cesado de reclamar garantías democráticas de China y cuyo Partido Democrático agrupa a quienes más recelan del próximo cambio de bandera. Mi preocupación es que las libertades en Hong Kong sufran y que el sistema legal no pueda mantenerse.
En ese contexto, yo me pregunto cuánto tiempo podrá continuar Hong Kong siendo próspero. Pekín controlará los tribunales de justicia, controlará el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. Eso no es lo que prometieron en 1984, y por eso las cosas no están yendo bien en cuanto al respeto de las leyes y las libertades individuales. Cada atardecer miles de trabajadores filipinos se reúnen a charlar en los rincones de la ciudad. Saben que todos los días llegan a Hong Kong 150 emigrantes ilegales y temen que en el futuro la única mano de obra permitida sea la que venga de la propia China. Estas gentes, que son quienes menos tienen y quienes más pueden perder, no comparten el optimismo de unos sindicatos minoritarios y confrontados a un sistema social despiadado que no parecen temer que el patrón comunista resulte peor que el amo colonial. Pese a que los trabajadores de Hong Kong apreciamos el sistema actual, aspiramos a obtener mejoras sociales. Y creemos que bajo la bandera china habrá mayor protección para los trabajadores y tendremos más fuerza para negociar con las empresas. El llamado opio del pueblo tiene profundas raíces en Hong Kong, y aunque la ley básica garantiza el mantenimiento de la libertad de credos, todas las iglesias recelan ante el recuerdo de las persecuciones religiosas en China, donde la creciente política de tolerancia todavía no significa libertad de prácticas. Por eso, en muchos templos, el fervor de los fieles se mezcla con la preocupación de los sacerdotes, orando por un futuro que comenzará dentro de 3 meses. En ese ambiente de incertidumbre se debate también un puñado de misioneros españoles que desde Hong Kong se asoman a China, en cuyo interior aún no están autorizados a trabajar. Teóricamente, en la ley básica hay una seguridad, se ofrece una seguridad de que habrá libertad religiosa. No obstante, pues esa preocupación que todos compartimos es saber si esa teoría en la práctica se va a llevar a realizarse. Por las noches, bajo el manto de modernidad de Hong Kong, surgen las ancestrales costumbres chinas y las calles se llenan de augures, a los que se les amontona el trabajo desde que se dio la noticia de la muerte de Deng Xiaoping. Porque una vieja superstición china asocia los fallecimientos de los emperadores o de los altos dignatarios políticos con desastres naturales como plagas, terremotos o inundaciones. Es un viejo miedo que los analistas políticos no pueden conjurar y que impulsa a consultar a los adivinadores del porvenir. Pero estos días, ya sea mediante el azar de cartas, dados y bastoncillos o por la interpretación de viejas sentencias, todos los lectores del futuro coinciden en predecir una era de tranquilidad y libertades. ¿Acaso porque eso es lo que todos quieren escuchar cuando pagan la consulta? Entretanto, en Pekín, tras la muerte de Deng Xiaoping, el Partido Comunista cumplía la orden de cerrar filas, aplazando todo debate hasta su congreso del próximo otoño. Y el primer ministro Li Peng insistía en el proyecto de un país, 2 sistemas, ante una Asamblea Nacional Popular que olvidó hace tiempo las tesis revolucionarias del maoísmo. La teoría de que no importa el color del gato mientras cace ratones ha hecho que las efigies de Mao se vendan como antigüedades, relegando las recetas de su libro rojo a los puestos de libros viejos. Los emblemas del Gran Timonel y los cartelones épicos no son más que reliquias de un pasado que nadie quiere recordar, porque la China que se dispone a recuperar Hong Kong es muy distinta a la que Mao dejó como herencia. Entonces nadie habría imaginado que el gobierno abdicase de las grandes utopías para estimular los negocios particulares. Las gentes de Pekín no quieren hablar de política. Ambicionan hacer las compras aplazadas durante años en comercios de lujo. Los niños sueñan con videojuegos japoneses. Familias enteras llenan los restaurantes de moda, hamburgueserías o pizzerías de estilo americano que representan la modernidad. Y los enamorados escogen los trajes de su próxima boda como cualquier pareja pequeño burguesa del mundo capitalista. Los consumidores chinos hacen así el mejor homenaje a Deng Xiaoping, porque gracias a la política del pequeño timonel están cambiando las costumbres y aspiraciones del pueblo chino.
El Producto Interior Bruto de China creció el pasado año casi un 10%, mientras se reducía la inflación al 6%, mejorando en 4 puntos lo previsto. Pero aún quedan grandes problemas sin resolver, como el déficit de las empresas públicas o la mala administración. Y la clase dirigente de Pekín mira la eficacia de Hong Kong como un modelo de gestión económica. Pero el espejo de Hong Kong refleja también el amargo desengaño político de quienes creyeron las promesas revolucionarias y hoy son alentados a soñar un imposible enriquecimiento individual, mientras las clases sociales empiezan a aparecer en la nueva China con la misma rigidez que en las sociedades occidentales. El empobrecimiento de la sociedad rural ha causado el llamado Mang Liu, un flujo ciego que ha empujado a más de 100 millones de campesinos hacia las zonas industriales, creando enormes bolsas de pobreza, desempleo y delincuencia. El mejor destino al que aspira esa enorme legión de desheredados es un empleo mal pagado que la mayoría no encuentra. Para ellos resulta inalcanzable la anunciada prosperidad económica. Hong Kong no es más que un paraíso lejano y la teoría de un país, dos sistemas supone la mayor paradoja de este fin de siglo.